En esta presentación se llevará a cabo una comparación del porcentaje de humedad para el aguacate, café y levadura a partir de los métodos de secado de mufla y termobalanza. Quienes participarán en esta intervención son Camilo Mendoza, Leonardo Escobar, Karen García y quien les habla, Rubiani Suárez. El objetivo del trabajo fue realizar una comparación entre dos métodos para la determinación de pérdidas de masa en diferentes tipos de alimentos, para el que se utilizó el método de mufla o estufa, debido a que es un método de secado tradicional, y el analizador de humedad de halógenos. Se tuvieron en cuenta las normas colombianas como la norma NTC 1807 para levaduras, la norma NTC 2558 para café y el método termogravimétrico para aguacate Hass. Finalmente, se realizó el análisis estadístico correspondiente según los datos facilitados por el doctor Diego Tirado para determinar la humedad de los alimentos anteriormente mencionados por el método de mufla y termobalanza, los cuales arrojaron que el método de mufla es más eficiente. Los alimentos en general poseen un contenido de humedad, factor que permite superficialmente conocer la proporción en que se encuentran los nutrientes e indica la estabilidad de los alimentos. Es importante conocer previamente las propiedades químicas de la fruta que se procesa para determinar con precisión y exactitud la cantidad de agua que contiene un alimento. Los métodos que determinan la humedad de una fruta permiten controlar las materias primas en la industria y facilitar su elaboración, no perjudicar su textura y consistencia en caso de que el producto no cumpla los límites fijados por la normativa. Uno de los mecanismos más usados para determinación de humedad es el método de secado. En este se determina la pérdida de peso de la muestra al someterla al calentamiento en estufa. Este proceso facilita la determinación de varias muestras al mismo tiempo, pero con este método se descompone la muestra y también es larga la duración de dicha determinación. Otro método es de secado por termobalanza, que a diferencia del método tradicional, proporciona una medición directa sin necesidad de cálculos por parte del analista. Al comparar los distintos métodos, en base al análisis de los resultados dados por el doctor Diego Tirado, evidencian que no es tan preciso el método de termobalanza, pero toma ventaja en optimización de tiempo y economía. Para poner en evidencia la eficacia y factibilidad de cada método, como lo son el de la luz halógena y el del secado en estufa, se determinó la humedad en frutas como el café, el aguacate y la levadura. Se esperó una diferencia significativa entre el método tradicional con respecto al de la luz halógena y no fue así, pero se observó que este último es más rápido. El objetivo del presente trabajo consistió en evaluar la determinación del porcentaje de humedad en el aguacate, el café y la levadura y del tipo del método usado, conociendo cuál es el conveniente para la materia prima. Esto con la finalidad de evidenciar el método de determinación de humedad por termobalanza, que es más factible. Para el presente estudio se utilizaron muestras de aguacate Hass, café y levadura, por lo que para determinar los datos de la humedad de las matrices alimentarias se utilizaron dos tipos de métodos. El primero a utilizar es el método tradicional de secado en horno a aire caliente o método de mufla. Por lo tanto, para determinar la humedad del café se utilizó la norma NTC 2558. Esta norma dicta que se tiene que tomar una cantidad de 5 gramos de café en una cápsula preparada. Se pesan y se introducen dentro de un horno de aire caliente a 103 grados centígrados por un tiempo de 2 horas. Mientras que para determinar la humedad de la levadura se utilizó la norma NTC 1807, la cual indica que para determinar la humedad de la levadura se toma una cantidad de 5 gramos y se deposita en una cápsula metálica para luego introducir esta cápsula en un horno a una temperatura de 105 grados Celsius durante aproximadamente 5 horas. Esta cápsula, después de hornearse, se deja enfriar a una campana de secadora y una vez esté a temperatura ambiente se toma su peso. Finalmente, se utilizó el segundo método, que es el de analizador de halógeno, el cual se empleó para determinar la humedad del aguacate con una cantidad de 4,9 gramos. Luego se introducen en un horno a 70 grados centígrados por aproximadamente 72 horas.
Todas las muestras de los alimentos secados se mantuvieron reposando dentro de la campana desecadora hasta los momentos en que se tenía que tomar los datos correspondientes a la humedad de estos. De acuerdo con los análisis realizados a los datos mencionados anteriormente, se pudo dejar en evidencia que el método más eficaz, en este caso, para determinar el porcentaje de humedad es el de mufla o estufa. Cabe resaltar que el rendimiento de esta misma va relacionado con la temperatura que se le proporciona. Esto se dejó en evidencia, ya que el peso inicial de las pruebas en las estufas fue casi igual y cada vez que la temperatura aumentaba, con ello aumentaba el rendimiento. Algo similar ocurrió con la termobalanza. En estas pruebas tenemos un peso inicial similar. Sin embargo, la eficacia varió en diferentes proporciones para cada muestra. También se llegó a la conclusión que todos estos cambios se deben a las propiedades que posee cada material evaluado. Por otro lado, de acuerdo a investigaciones, se supo que normalmente no es así, pues la termobalanza es mejor en cuanto a rendimiento, economía, entre otros, que el método de mufla o estufa.